16. Nosotros debemos estar conectados con los domingos. Sabemos que tenemos ya el culto y hay una palabra que está en el libro, en el Evangelio de Mateo, ¿no? Y ya estamos acabando el capítulo 26, el versículo 69. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: ¿tú también estabas con Jesús el Galileo? Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban ahí: también este estaba con Jesús Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que el gallo me negara 3 veces, y salió fuera y lloró amargamente. Tomen asiento, amados hermanos en Cristo. Este es algo que se está dando simultáneamente entre el proceso que a Jesús le están haciendo, el concilio, ¿no? Lo está haciendo totalmente fuera de orden, aplicando una justicia totalmente humana. Y Pedro aún sigue con fuerzas humanas, siguiendo al Señor. Yo no sé si tú a veces eres de esas personas que son ansiosas y que quieren las cosas no para hoy día, sino para ayer, ¿no? Hay personas que son tan ansiosas que quieren las cosas no para hoy día, sino para ayer. Aún cristianos, ¿no? Que oran, van con su mente, en su mente ya tienen una posición, una idea, algo que le están pidiendo a Dios, y ellos oran y creen, y ya se levantan y ya tienen que darse las cosas. Es bien, a veces como pastor, trabajar con este tipo de hermanos no es fácil, hermano, porque no entienden que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tiene su tiempo. Y aquí Pedro, el Señor le va a decir una cosa: mira, Pedro, Satanás ha venido a pedirme que le dé una oportunidad a él para zarandearte, para probarte. No sabemos el diálogo que hubo entre el Señor y Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿no? Pero muy probablemente el Señor le dijo: oye, Pedro, creo que es uno de tus discípulos o apóstoles más destacados que tú tienes, ¿no? Y dámelo, yo quiero probarlo, a ver, dámelo. Permítemelo probar si tú realmente lo has logrado formarlo, has logrado que él te siga a ti, lo que tú le has enseñado, que tiene que negarse a sí mismo, que tiene que tomar su cruz y seguirte a ti. Porque él siempre toma la delantera en todas las cosas. Él siempre toma el primer lugar. Él siempre está queriendo ser el primero en todo momento.
Y seguro que el Señor le dijo, sí, tómalo. Pero te lo voy, ahorita no, yo te voy a dar el momento, la orden, en qué momento lo vas a hacer. Por eso que el Señor le dice en Lucas 22, versículo 31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandear como a trigo. Esta palabra Simón, Simón no le dice Pedro, le dice su nombre original. Satanás me ha venido a pedirte para zarandearte como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Cuando dice ha pedido significa que ya el Señor le autorizó y el objetivo era zarandearlo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte. Y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire, Señor, dispuesto estoy contigo, ir contigo a no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Mire qué valiente, ¿no? Qué entereza, qué lealtad al Señor. Y él le dijo a Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Te digo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues 3 veces que me conoces. Esta es una reprensión, el Simón es una reprensión. Aquellos que están en armonía con Dios y en comunión con Dios, conocen a Dios y saben cuando Dios habla y saben cuándo tienen que obedecerlo. Pero a veces cuando Dios te habla de muchas maneras y de muchas formas y tú no obedeces, Él te va a reprender y te va a llamar en lo que tú realmente eres, como tú eres, no lo que tú crees que tú eres. Él no le dice Pedro, Él le dice Simón, todavía sigues siendo Simón, todavía no eres Pedro, todavía no eres la roca que yo he decidido que tú seas. Y Satanás me ha venido a pedir para zarandearte, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Y después de esta prueba, después de esta tribulación, tú vas a confirmar a los hermanos mediante la fe que vas a tener. Y él ni siquiera piensa, amado hermano. Así son este tipo de creyentes que son ansiosos, que quieren que las cosas sean a la manera de ellos. Yo sé que el anhelo de Dios es que seamos perfectos, pero no perfectos en nosotros mismos, no por nosotros mismos. Cuando habla de perfección, habla de madurez. El Señor cuando habla de perfección, habla de madurez. No habla de perfección de la perspectiva humana, habla de madurez para estar preparado para cualquier eventualidad de la vida, amado hermano. ¿No? Aquí la madurez no se mide por el tiempo que tú tengas, por el conocimiento o por lo que tú sabes acerca de Dios. O aún, tú puedes haber sido como Pedro, o podemos ser como Pedro, me incluyo, que un día el Señor pregunta, ¿y qué dice la humanidad acerca de mí? ¿Quién soy yo? Y los apóstoles le dan muchas respuestas de lo que los judíos decían.
Y al final, ¿y usted qué dicen? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Padre, y Jesucristo, perdón, automáticamente le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, le dicen otra vez, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso que tú estás diciendo no viene de ti. Eso es una revelación que el Padre te ha dado. Esto es importante, amado hermano. Esto es trascendente. Hace un momento, Vilaritos, antes de comenzar la alabanza, decía que delante del Señor todos somos iguales, amado hermano. Él ha pagado con su vida de su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros. Y Él conoce nuestras características. El tema de hoy es la negación y restauración de Pedro, nuestra negación y restauración. No hay un solo cristiano aquí, me incluyo yo el primero, que no haya negado al Señor. El que se sienta ofendido en esta mañana y diga yo jamás he negado al Señor, podamos dar gloria, honra y alabanza al Señor, que tú estás bien cerca de Cristo y que tú no pierdes comunión en ningún instante con el Señor. Y te damos gloria a Dios porque tú eres uno de los pocos, de los privilegiados de no tener ese problema de haber negado al Señor. El mismo Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Qué estaba diciendo? Que muchas veces hacía cosas contrarias a la voluntad de Dios. Y cuando tú haces las cosas contrarias a la voluntad de Dios, estás negando a Dios. Negar a Dios no solamente es con tu boca. Negar a Dios es rechazar las cosas de Dios abiertamente y públicamente, ¿no? Mire, esta iglesia, en estos días estamos en una crisis, ¿no? Ustedes están viendo que poco a poco hay menos hermanos que están viniendo, porque no es porque aquí no haya palabra, acá tratamos, hermanos, de predicar la palabra de Dios tal como Dios nos las manda. Una vez cuando me ungieron el completo ministerio, el pastor Benjamín, me he olvidado su apellido, decía, el ministerio no se compra ni se vende. Ni mi esposa, ni mi persona, ni mis hijos pueden decir que el ministerio que Dios les ha dado tanto a nosotros no lo compramos ni lo vendemos. No estamos para agradar a ninguna persona, hermano. Estamos para agradar a Dios. Si alguno quieren ver otro tipo de iglesia, la palabra de Dios nos demanda que aquí lo más importante es predicar la palabra de Dios conforme como está escrita. No como yo la quiero interpretar o acomodar. Y es parte y a veces saludable también para saber quiénes están en la fe. Cuando tú tienes parte en el culto, siéntete privilegiado de parte del Señor, hermano. Si tienes la oración inicial, si tienes la lectura bíblica, si te dan la oportunidad de traer una reflexión, una prédica, o si tienes parte en la oración, en el ayuno, en cualquier parte, si te dan la bendición de poder limpiar el templo, de hacer cualquier cosa. Cuando tú no lo aceptas, tú estás rechazando, tú estás negando la obra de Cristo en tu vida. Ese es negar también. El servicio no es una opción. El servicio es algo que debe ser natural. El otro día escuchaba, predicaba, estaba preparando el mensaje para los jóvenes y estaba escuchando a Sugel. Y él decía que seamos hospitalarios, decía, ¿no? Y cuando él describe la palabra, dice que nosotros persigamos, es decir, que vayamos detrás de las personas que necesitan que lo hospedemos, que no nos vengan a pedir a nosotros que hospeden en nuestra casa, ¿no? ¿Alguna vez tú has abierto la puerta de tu casa a algún necesitado? ¿Has abierto las puertas cuando acá ha habido
han venido hermanos de provincia, o han venido hermanos de extranjero. ¿Has abierto tu casa? ¿Le has dado y le has dado, los hospedado? ¿Has abierto tu casa a hermanos necesitados de la iglesia que a veces no tienen que comer o no disfrutan lo que tú disfrutas? ¿Has abierto? ¿Lo has hecho? Si no lo haces, eso es negar a Cristo, porque no estás teniendo la característica de Cristo que Él se supone que está haciendo en ti. Cuando Pedro era un hombre vehemente, Pedro era un hombre apasionado, Pedro era un loco, era el primero que hablaba, él no se medía. Mire, si tú miras hacia atrás a Pedro, no le vas a encontrar una negación en esa disposición. Cuando tú encuentras en Mateo 8, una de las primeras casas que Jesús desciende después del Sermón del Monte es yendo a la casa de Pedro, donde está la suegra de Pedro con fiebre, ardiendo en fiebre en COVID-21, 24, 20.000, no sé, y poniéndole las manos y sanando a la suegra de Pedro, entrando a esa casa. Pedro abrió su casa, hermano. Y no era Jesús, era Jesús con toda su gente. Si había cama o no había cama, si había comido o no había comido, hermano, no sé. Pero algo pasó ese día. Pedro no se negó al Señor. Pero Pedro, a medida que fue avanzando, comenzó a conocer más al Señor y tuvo esa gran revelación de parte de Dios. Lo más grandioso y glorioso es cuando por primera vez lo presentan a Pedro a Jesús. En el capítulo 1 de Juan vamos a encontrar ese episodio, ¿no? Aleluya. Vive Cristo. En el capítulo 1 vamos a encontrar el encuentro por primera vez de Pedro. En el 40 dice, 1:40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Mira la afirmación que hace, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo, mire, Andrés lo presenta a Jesús, a Pedro. Perdón, a Simón, me equivoco, a Simón. Lo primero que hace Jesús es mirarlo. Jesús mira, y cuando Jesús te mira, Él no te mira físicamente, Él te mira el corazón, Él mira el interior de tu ser. Ante Él nada se oculta, ante Él nada se esconde. Y Él mira lo que era Pedro. Él mira su característica de Pedro. Él sabe lo que es Pedro. Le dice, Simón, hijo de Jonás. Después de mirarlo, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. Yo te voy a cambiar. Yo te voy a transformar. Tú vas a ser... Salgan de ahí, salgan de ahí, salgan de ahí. Allá arriba, arriba. ¿Qué hay ahí? Pasen la voz, Benjamín. Aleluya. 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 Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, ahí comienza. Ya que Pedro es un personaje muy importante. Ayer hablábamos con los jóvenes que cuando Romanos 12
hacia adelante es la prueba que el Señor va a poner a cada creyente. Cada creyente tiene que pasar esa prueba, pero es la prueba que el Señor nos va a tomar. Él decide tomarnos. Pero tú nunca te atrevas a pedirle al Señor y decirle: Señor, yo estoy preparado para tal cosa. O si el Señor viene y te dice: mira, todavía no, espera un momento, todavía no, espera. No te lances a hacer las cosas antes del tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Espera el momento de Dios. Salomón escribió eso. Salomón, cuando lo escribe, no lo escribe para que tú estés en el aire. No. Salomón escribe que todo tiene su tiempo debajo del cielo. Y las cosas en el tiempo de Dios son lo mejor. Por eso que, repito lo que dije al comienzo, no seas ansioso. No pidas las cosas que se den a tu tiempo y a tu manera. Deja que Dios obre, porque Dios es perfecto. Deja que la providencia de Dios funcione. Deja a Dios en su providencia mostrar su gloria. A Dios no se le escapa ningún detalle, amado hermano. Si aún tú vas a ser probado, Él sabe en qué momento tú vas a ser probado y atribulado. Y Él ha ido ya preparando todas las cosas para ese momento. Por eso es la providencia de Dios. Cuando tú entiendes esta doctrina tan poderosa de la providencia divina, vas a descansar, vas a esperar, aún cuando vengan las pruebas y aún no sabes cómo procesarlas, el Espíritu de Dios, la palabra de Dios van a estar contigo para llevarte adelante. Pero Pedro pensaba que él ya estaba preparado, que él era alguien que podía pasar esta prueba. Pues se atreve a decir con tanta vehemencia, con tanta pasión, que él no lo iba a negar, aunque él estaba dispuesto a la muerte. Es decir, y que Dios le dice: tú me vas a negar que no me conoces. No solamente la negación, porque muchos hablamos de la negación. Le va a decir que no me conoces. Ese es lo importante. Por eso que el mensaje es la negación de Pedro y restauración. Es nuestra negación de Pedro, es nuestra negación y restauración de nosotros. Porque todos, de una u otra manera, hemos negado a Dios, hermano. Lo hemos negado. Unos con hechos, unos así, vehementemente y abiertamente como Pedro, y escandalosamente como Pedro. Escandalosamente, porque fue un escándalo la negación de Pedro. También muchos de nosotros lo hemos hecho escandalosamente. Y hemos traído escándalo a la iglesia y hemos traído escándalo a la comunidad muchas veces, por la forma como hemos negado a nuestro Señor. Y Él va a decir, por eso que estas cosas de Dios hay que vivirlas en el Señor, hay que vivirlo en el Espíritu, hay que estar lleno del Espíritu Santo, hay que esperar el tiempo de Dios, hay que esperar la forma de Dios. Por eso que a veces, una vez, había un misionero colombiano que se llamaba Alfonso Sánchez Nieto. Él era un hombre de edad cuando vino al Perú y era un hombre muy apasionado, muy vehemente, un hombre que realmente tenía mucha experiencia, tenía un carácter muy particular, pero era un hombre de Dios. Y una vez estaba hablando de alguien y decía: mira, cuando tú ves ese tipo de persona que tú le hablas y le dices las cosas y que no lo haga, que espere, déjalo, ya tú no vas a poder hacer nada, ya, déjalo. ¿Sabes hasta qué momento? Hasta que un día se caiga de cara en el suelo, me decía. Hasta que él mismo, un día, por sí mismo, experimente lo que significa hacer las cosas a su manera y a su forma. Yo no lo entendí muy bien, pero con el tiempo comencé a entender esa verdad. Y es así, hermano. Hay personas que te insisten y te insisten. Y tú tratas de calmar, como pastor, mi labor es apacentar. Así era Pedro. Y acá Pedro se va a caer no solamente de cara, Pedro va a ser avergonzado por su actitud. Dice, entonces Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada. Estaba sentado fuera, estaba ahí
Estaba ahí sentado, estaba de espectador. Primero estaba de lejos. Cuando usted ve anteriormente, Pedro estaba de lejos en el juicio, no, al comienzo del juicio, pero ahora ya se había sentado. Estaba esperando, de repente, no, como es el Señor, se va a librar de estos temas. Él pensaba que el Señor iba a ser liberado, que iba a mostrar su poder. ¿Cuál sería su posición, no? Él estaba ahí de espectador, pero Jesús había insistido muchas veces que él iba a ser juzgado por el concilio y que el concilio lo iba a sentenciar a muerte y que él iba a morir en la cruz del Calvario y que él iba a resucitar. Y les había dicho permanentemente a ellos. Pero él no creía eso. Y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, Galileo. Dice de frente, ¿no? Como una voz alta, tú también estabas con Jesús, Galileo, le dice. Tú eres de Jesús, Galileo. Estaba la palabra, es el verbo ser. Tú eres de Jesús de Galileo. Tú perteneces al grupo de Jesús de Galileo. Tú eres un discípulo de Jesús de Galileo. Muy probablemente, ¿no? Le dice, eso es lo que le está diciendo. Tú perteneces a Jesús. Tú eres de Él, le está diciendo. Y le está diciendo una verdad. Le está diciendo una verdad, tú eres. Qué bueno que te reconozcan como un discípulo de Jesús, ¿no es cierto? Pero ¿qué hace Pedro? Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y él negó. Dice la palabra negar es rechazar, repudiar. Es decir, él rechazó, él repudió. No, yo no soy. Dice, él le dijo, no sé lo que estás diciendo. En otras palabras diciendo, ¿tú estás loca? ¿Qué tienes? ¿Qué estás diciendo? ¡Tú estás loca! No sé lo que dices. ¿Qué tienes hoy? Se estaba olvidando de todas las cosas que Jesús había hecho. ¿Cómo es, no? Cuando pensamos que somos valientes, y valientes de veras, pero cuando llega la hora de la verdad, no somos nada de valiente. Y sale nuestra total cobardía, nuestra total realidad humana, sin Cristo, porque cuando estamos sin Cristo, hermano, escucha bien, no somos valientes. No hay hombre, es casi imposible. Hermano, hay un estudio increíble, me parece increíble, que la mayoría de los héroes eran grandes cobardes. Y se convirtieron en héroes por defender su vida. De verdad, aunque parezca increíble, a veces parece absurdo cuando uno ve las historias y nos cuentan historias, ¿no? Esos hombres al comienzo eran cobardes, y bien cobardes, pero por defender su vida terminando siendo héroes. El hombre por su propia naturaleza no puede. No me acuerdo, había el nombre, lo he tratado de buscar, una vez lo leí y he tratado y hasta ahora no lo vuelvo a encontrar, pero dice que una vez iba a morir en sacrificio un anciano de la iglesia, uno de los ancianos de la iglesia, de los padres apostólicos, ¿no? Y él lo sentenciaron a muerte y era a hoguera, que tenía que morir quemado. Entonces él en la noche agarró una vela y prendió la vela o una candela, ¿no? Y comenzó a poner su mano. Dice que no duró ni un minuto y sacó la mano y se puso a llorar. Señor, mañana voy a fracasar, Señor. No puede ser. Y se pasó toda la noche llorando y clamando a Dios, que él estaba seguro que lo iba a traicionar al Señor. Y él había sido un hombre tremendo de Dios. Y llegó la hora de la hoguera. La cosa fue distinta, hermano. Dice que entró un poder en él, lo amarraron al palo, pusieron la leña, encendieron el fuego y él comenzó a alabar a Dios y a adorar a Dios. Y así murió. Fue algo glorioso. ¿Quién fue? Fue el poder de Dios. Tú no te sostienes en ti, hermano. Y Pedro se estaba sosteniendo en él. Pedro estaba en su carne. Pedro estaba en su buen deseo, en su buen ánimo. ¿Cuántos nosotros comenzamos? Y acá en las elecciones de la iglesia aceptan cargos. Aceptan cargos. ¿Hasta qué? Hasta que se apaga el motor. No, como el otro día ahí puse un chiste cristiano, ¿no?
de que la mamá dice, mi hijo es el motor de mi vida, ¿no? Y el niño está ahí caído debajo de la cama, se cayó el motor, dice, ¿no? Así están, ¿no? A veces se nos cae el motor, pues, ¿no? Se nos cae el motor y no podemos seguir adelante, amado hermano. Porque cuando tú haces las cosas, ¿cómo terminas tú cuando haces las cosas en ti? Cuando haces las cosas de Dios, contenta, feliz, agradecida a Dios, o agotada, a veces frustrada, fracasada, hice tanto esfuerzo, nadie me felicitó, yo hice, mira, me levanté, 3 días estuve preparando esto y nadie me vino y me dijo, hermano, hermana, lo que tú hiciste fue muy bueno, nadie. A veces Dios lo permite, ¿sabe para qué? Para que otra vez no lo hagas para los hombres, lo hagas para Él. Y le pidas al Señor que Él te dé la fuerza, que Él te dé el poder para que lo hagas con alegría, con gozo. Y cuando lo haces de esa manera, y después te sientes frustrado y reniegas y te sientes mal, estás negando a Dios. Porque eso no haría Jesús. Jesús se sentiría feliz si terminó agotado, cansado, sin ganas. Si a veces llegas de trabajar y tienes parte en el culto, tienes parte, yo sé que es trabajoso ahora en este tiempo, y vienes, dale gracias a Dios que formas parte de esto. Como le dice, ¿no? La sierva, no sé lo que estás diciendo, le dice, ¿no? Saliendo él a la puerta, la vio otra. Mire, él se fue a un sitio, dice que era medio semioscuro y que había fuego, y se puso ahí parado porque hacía frío. Y vino, en la versión de Lucas dice que vino la misma sierva y le dijo, él es. Y habló en voz fuerte. Y otra criada, sí, él es, también dice que le dijo. Le dijo a la que estaba ahí, también, dice, saliendo él a la puerta, la vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Ahora le dice a voz alta a todos, miren, este de aquí estaba con Jesús Nazareno. Seguro que la primera criada no tenía una buena voz, la segunda sí tenía una voz potente, le dijo, ¿no? Este estaba con Jesús. Es de Jesús Nazareno, de Jesús el Nazareno de Galilea, ese que predica, ese que está causando problemas, ese que está dividiendo al pueblo, ese que nos está... ¿Cómo estaría programada? ¿Qué más diría, amado hermano? ¿Qué más diría? Pero él negó otra vez con juramento. Ya no tomó, para jurar había que tomar el nombre de Dios. Toma el nombre de Dios y dice, no lo conozco, no conozco al hombre, no conozco al hombre. A ese hombre que un día ese hombre apareció, el Hijo del Hombre, caminando sobre las aguas, y Pedro primero se asustó como todo pescador y después se dio cuenta, era, yo soy, no temáis. Y Jesús le dijo, y Pedro le dijo, oye, Señor, aquí yo camino sobre las aguas. Y tuvo esa experiencia de caminar sobre las aguas. Y caminaba sobre las aguas mientras miraba a Jesús. Y cuando quitó la mirada de Jesús se comenzó a hundir. Y ahora le está diciendo, no conozco al hombre. Ese hombre que una vez él vio que a un muerto de 3 días, que ya estaba muerto totalmente, le dijo a ellos, sacad la piedra, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Aleluya. Vio un muerto resucitado que de un momento a otro ya no olía muerte, olía vida. Aleluya. Él vio eso, amado hermano. Él un día escuchó predicar a Jesús acerca del pan de vida. Y vio que poco a poco la gente se iba yendo y se iba yendo. Y Jesús se para y dice, y se dirige a sus discípulos y apóstoles y dice, ¿queréis ir vosotros? Y le responde, Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Le dice, no conozco al hombre. ¿Cuántas veces nos han descubierto los compañeros del colegio, las amigas del barrio, los compañeros del instituto, que somos cristianos y lo hemos negado?
¿Cuántas veces cuando nos vestimos totalmente como hombres y mujeres mundanos, totalmente mundanos, sin tener pudor, sin tener decencia de lo que debe vestir un hombre o una mujer, estamos negando a Jesús, la obra de Jesús? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús y en un curso, en el colegio, en la universidad, en el instituto, se ha hablado y se ha hablado blasfemia contra Jesús y no hemos abierto nuestra boca? Hemos preferido que se hable mal de Jesús, que se diga improperios contra nuestro Señor y no hemos dicho nada. ¿Cuántas veces alguien ha blasfemado el nombre de Jesús y no nos hemos acercado y le hemos dicho: Señor, ¿qué está usted diciendo? ¿Usted sabe lo que está diciendo? Hemos tenido temor, hemos tenido miedo o hemos tenido vergüenza que nos descubran que somos cristianos. No conozco. Pero cuando estabas enfermo, pero cuando estabas en una gran necesidad, cuando tenías grandes problemas, ¿no le orabas a tu Dios? O cuando alguien de tu familia estuvo en una gran crisis y veías que las cosas ya no tenían solución y clamabas tú a Jesús y clamabas al Dios Padre en el nombre de Jesús, y Jesús, como sumo sacerdote, escuchó tu oración y respondió tu oración. Pero cuando alguien te confrontó y alguien te dijo que conocías a Jesús, le dijiste como Pedro: no conozco a Jesús, no conozco al Hijo del Hombre. Yo no soy cristiana. ¿Qué tú crees? ¿Por qué crees que yo me he visto como ustedes? ¿Por qué crees que yo voy a la fiesta como ustedes? ¿Por qué crees que yo hablo como ustedes? ¿Por qué crees que yo me comporto como ustedes? ¿Cómo tú puedes decir que yo soy cristiana? Si yo soy de ustedes. Ese es el gran problema cuando tenemos doble vida, ¿no? O cuando preferimos, por ejemplo, estar en una fiesta mundana o una fiesta que nos invita a una gente del mundo, o a veces nuestros familiares, a asumir una responsabilidad que tenemos en la iglesia y que hemos dicho: Señor, yo lo voy a hacer. Y cuando llegas tú a la fiesta y tu familia sabe que tú eres cristiana, se quedan admirados no porque tú llegas, sino ellos saben que tú tienes una responsabilidad en la iglesia y que estás ahí. Ellos se quedan admirados que tú le des más importancia a esa fiesta, a esa reunión de tu familia, de tus amigos, que el lugar donde tú debes estar. Eso es negar a Jesús, eso es decir: yo no conozco a ese hombre que tú le has hablado a tu familia, que tú le has hablado a ellos, que en Cristo hay la salvación, que en Cristo hay poder, que Cristo es la solución a sus problemas, que sea parte de la iglesia, que se arrepienta. Le has predicado, le has hablado, le has insistido tanto, pero llegas tú y siendo parte del sistema, después de estar diciendo lo mismo que Pedro le está contestando. Negar a Jesús cuando no hay un fundamento firme, cuando nuestro fundamento no lo ponemos en práctica, o cuando nuestro fundamento, sabiendo que tenemos que hacer las cosas que tenemos que hacer, no las hacemos todas, estamos en falta delante de Dios, y como dice Jeremías, somos como cisternas rotas. Dios nos bendice, pero las bendiciones se van por los huecos que nosotros hacemos en la cisterna, porque incumplimos las cosas que Dios quiere que hagas, que a veces son tan sencillas como, por ejemplo, darle más importancia a una responsabilidad que tener la oración inicial en la iglesia. O a veces, algunos se preguntarán: ¿pero por qué a mí no me ponen parte? ¿Por qué yo no tengo parte en el altar? ¿Por qué a mí no se me da parte en la programación? Nosotros tenemos una forma. Aquí a nadie impidimos que venga a la iglesia y aún hasta bautizamos, porque nos importa la salvación de su alma.
Pero para ministrar hay que tener un porte. Para ministrar hay que tener un decoro. Para ministrar hay que tener una perseverancia en las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Eso es importante, que sepamos. No es que el pastor tiene un grupito, no, hermano, no es así. No es el grupo lo hacen ustedes. Ustedes deciden vivir como el Señor quiere que vivan o vivan ustedes como quieren vivir. Y yo no puedo, como pastor dije al comienzo, este ministerio no se compra ni se vende. Yo no puedo, por agradarte a ti, permitir que no estás haciendo las cosas correctamente delante de Dios, permitirte que tú estés aquí. A veces hay momentos en que nos equivocamos, hay momentos en que fallamos, pero tratamos eso. Eso es negar a Jesús cuando tú no haces ese sacrificio santo y agradable que es vuestro culto racional a Dios. La negación a Jesús, por eso que aquí está, hermano, por eso digo que Mateo y cualquier libro de la Biblia, tú vas acumulando todo lo que el Señor va enseñando. ¿No? Podemos aplicar, para no negar a Jesús, tendríamos que comenzar del Sermón del Monte, ¿me entiendes? Primero con el arrepentimiento, ¿no? Definitivamente, aceptar la salvación y el llamado ahí detrás del Señor, y después con todo lo que dice el Sermón del Monte y todas las enseñanzas que Jesús va diciendo, ¿no? Va diciendo y va aplicando, y cada vez es más grande, más alta la demanda de Dios, y Él está, si tú ya la vas conociendo y sabes lo que hay que hacer y no lo haces, no se puede. Es decir, eso es el tema. Por eso que aquí Pedro podía saber mucho acerca de Dios, pero no conocía a Dios. No conocía realmente el amor de Dios en la dimensión. Él pudo haber sido un instrumento de Dios para revelar que era el Hijo del Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero no había tenido todavía esa experiencia tan poderosa que debería de tener. Pero es un caso que nos pasa a todos. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún en tu manera de hablar te descubres. Están afirmando verdaderamente, realmente, ciertamente, seguramente, tú también eres de ellos, le dice. Tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Cuando tú eres un cristiano, hermano, y la palabra está en ti, va llenando tu mente, va llenando tu corazón. Y quieras o no quieras, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de comportar. Ya tú no eres igual, así tú no quieras, no puedes. No puedes, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Dios está haciendo la obra, porque de la abundancia del corazón habla la boca, aleluya. Pues está diciendo, tu manera de hablar se te descubre. Tú no hablas como nosotros, tú no hablas lisura, tú no hablas improperio, tú no hablas cosas que nosotros estamos hablando. Cuando tú hablas desentonas con nosotros. Tú no eres de nosotros. ¿Por qué estás aquí? Le están diciendo, ¿qué haces aquí? Qué glorioso es el Señor, amado hermano, que el mismo mundo se dé cuenta que tú no eres de ellos y ellos mismos te expulsen, aleluya. Cuando Abraham se metió a Egipto, el faraón lo expulsó. Increíble cuando uno mira esa historia, ¿no? El faraón lo expulsó, prácticamente lo expatrió. Se metió a Egipto, le dijo, oye, por culpa tuya, tengo problemas en mi casa. Ándate de aquí, le di un montón de regalos, pero no te quiero. Porque cuando hay pecado y Dios quiere cambiar y transformar, tú llegas para transformar ese lugar. No para tú comportarte como ellos, sino tú siendo luz, no tinieblas en ellos, amado hermano. Y aquí estaba Pedro en medio de las tinieblas. Él era la luz. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Esta palabra, maldecir, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, significa invocar los peores males, maldecir con vehemencia, pronunciar muerte sobre uno mismo a mano de Dios si uno estuviera mintiendo. Mire lo que está diciendo aquí Pedro.
Pedro está diciendo, me muera yo si digo lo que estoy diciendo es mentira. Yo me muero y lo digo delante de Dios. Pongo mi vida. Lo que yo estoy diciendo, no conozco al hombre. No conozco al hombre. Que Dios mismo me mate y me condene si no estoy hablando la verdad. Yo estoy hablando la verdad. No lo conozco. No conozco al hombre. ¿Te imaginas? A ese nivel se puede llegar. De uno. Mire, si Pedro, que estuvo con el Señor 3 años, 3 años, lo maldijo. Y él mismo se expuso a la muerte. Nadie de los que está aquí puede decir que no puede pasar esto, amado hermano. Ellos están diciendo, tu manera de hablar te delata. Tú eres un cristiano. Tú eres un hijo de Dios. Tú no eres de nosotros. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. En ese momento, en ese instante, cuando él habló de muerte y pronunció, no lo conozco, vino la palabra de vida, la palabra que el Señor le había dicho. Pedro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Dice Lucas que cuando él dijo, a ese hombre no lo conozco, en ese momento parecía la casa, para entender un ratito algo que debía haber dicho antes, ¿no? La casa donde estaban era una casa inmensa. Era la casa de Anás, era la casa de Caifás, eran de todas las... Ahí en ese condominio estaban toda la casa de la familia de Anás. Prácticamente era como una manzana, que tenía entrada por ambos lados. Una manzana completa. Mire el poder que tenía Anás. Y había pasado primero Anás, ahora estaba con Caifás. Y había, parece, una ventana donde estaban juzgando a Jesús. Y en ese momento, cuando Pedro alza la mirada, se encuentra con la mirada de Jesús. Se encuentra con la mirada de Jesús y ahí es donde eso atraviesa su corazón. Esa mirada que cuando por primera vez lo vio Jesús, le dijo, tú eres Simón, pero vas a ser llamado Cefas. Pero le dice, llega esa palabra a lo profundo de su corazón y causa un dolor profundo, una amargura en su corazón de Pedro y sale. Pedro sale. No sabemos qué es lo que hace Pedro, pero definitivamente él va a un lugar donde él va, Mashiach, va a derramar su alma por el pecado tan perverso que ha cometido. Va a llorar, va a llorar, va a pedirle a Dios que produzca en él un arrepentimiento verdadero. Seguro que esa palabra que Jesús decía, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, comenzó a meterse a su mente, a su corazón, y vio que él había blasfemado el nombre de Dios, había insultado el nombre de Dios, había injuriado el nombre de Dios. Yo no sé cuánto dolor hubo en Pedro, yo no sé cuánto dolor hay
Cuando tú y yo nos damos cuenta que hemos pecado contra Dios, que hemos negado su obra al pecar, porque cuando pecamos contra Dios, negamos su obra en nuestras vidas, amado hermano. Negamos su obra de lo que Él está haciendo. Tú no te puedes quedar impasible en esta mañana. Tú ni yo. Yo no sé si la palabra la estás escuchando o oyendo, porque si la escuchas es algo más de toda la vida, pero si la oyes, está llegando a tu corazón, porque Dios no nos quiere que tengamos fracasos. ¿Cuántos días Pedro estuvo en esa condición? No sé si fueron los 3 días, pero un día Jesús, cuando resucitó, ya cuando estaba pronto a irse, en Juan 21, le va a preguntar, ya se va a dirigir a él, porque Jesús no se podía ir de la tierra al ver el arrepentimiento verdadero y auténtico que había en la vida de Pedro. Y Él tiene que restaurarlo. Él tiene que restaurarlo. Y le va a hacer preguntas. Cuando vieron, 21:15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él dijo: apacienta mis corderos. Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes. Apacienta, el Señor dice, apacienta mis corderos. Yo lo que estoy haciendo contigo es apacentarte. Porque así como tú te has comportado, así como tú has hecho eso, muchos harán lo mismo que tú. Y tú estás para apacentarlo. Para eso te estoy poniendo, te dije que yo te iba a restaurar, yo te prometí que yo había orado por ti y que yo te iba a restaurar. Porque tú tienes que dirigir este cuerpo. Volvió a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Los corderitos son los recién nacidos. Hay algunos que se quedan de corderito todo el tiempo de su vida en la tierra. Nunca pasan a ser ovejas. Porque siempre hay que estar detrás de ellos. Siempre. Y como pastor, uno tiene que estar detrás de ellos. Y cuidarlos. Y animarlos y alentarlas. No les gusta a veces comer. Siempre quieren comer pastos. Pero no lo procesan bien como son corderitos, ¿no? En cambio, ya la ovejita ya sabe qué comer, ya la ovejita sabe escoger. El corderito no. ¿Qué eres? ¿Corderito o ovejita? Si eres corderito, todavía hay que darte de comer en la boquita, ¿no? A mi nieta, mi hija le da de comer, pero ella quiere comer sola, ¿no? Pero todavía tiene que aprender a comer. Pero hay otros que todavía ya tienen 30 años en el Señor y hay que darle de comer en la boquita. ¿Por qué? Porque no, después de que terminan los cultos, nunca repasan la palabra, nunca la estudian y hay que darle de comer. Como aquellas madres que están en la moda, que a los hijos hay que darle todo licuado, ¿no? Entonces así hay que darle todo licuadito, hay que darle procesadito la palabra porque es lo único que le sostiene. Pero en cambio hay otras ovejas que se le da la palabra y ellos dicen: no, acá hay algo más, acá Dios tiene algo más para mi vida. Van, entonces el pastor tiene que mirar, le dice: pastorea mis ovejas. Si tú me amas, Pedro, para que ellos no fallen, primero apacienta mis corderitos, después pastorea mis ovejas. Le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?
y Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Tu labor va a ser apacentar mis ovejas. Así como yo te estoy apacentando. Tú has estado angustiado. Tú has estado entristecido. Has estado conmigo todos estos días. Después me has visto resucitado, pero yo he visto que tú has estado angustiado. Que tú no has estado tranquilo. Por eso que ahora te estoy apacentando. Te estoy llevando a la calma. Te estoy calmando. Te estoy diciendo, tranquilo, yo estoy contigo. Yo te he prometido que voy a estar contigo hasta el fin del mundo. De cierto te digo, y aquí está la promesa, hermano. La promesa de sufrimiento para Pedro. De cierto te digo, que cuando eras más joven te ceñía y te digo, que donde quiera, que ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Está diciendo, yo tengo un plan contigo. Tú vas a hacer lo que yo quiero, pero al final tú vas a terminar muriendo a causa del mensaje de la cruz que tú vas a llevar. Tú vas a ir donde tú no quieres ir porque ahí van a haber lobos feroces, leones, gente que al final algún día te van a capturar y yo voy a permitir que te capturen y te van a sacrificar. Pero todo eso será hasta el día y la hora que yo determine. Eso lo está diciendo, hermano. Y así pasa muchas veces. Amar al Señor tiene un precio. Y muchas veces, amado hermano, algunos vamos, no sé, a terminar en esas condiciones. Para la gloria de Dios, nos prepare Dios. Y otros no van a tener mucho problema. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió y dijo, sígueme. Bueno, para ir culminando. Pedro, después de este encuentro, hermano, increíble, Pedro fue restaurado en el día de Pentecostés, olvídate. Saraman Sandarabasaya. Bueno, el menos indicado para predicar en ese culto era Pedro. Pero Dios le dijo, tú eres el escogido. Yo te dije que tú ibas a confirmar a esta grey. Yo lo que prometo lo cumplo. Lo puse a predicar, hermano, en el día de Pentecostés. Alguien que había maldecido públicamente, alguien que había dicho blasfemia contra Dios, no conozco al hombre, fue usado ese día con poder. Y después otra vez fue usado con poder. Yo no sé hasta dónde tú hayas caído, amado hermano. Yo no sé hasta dónde tú hayas llegado. Pero el Dios que nosotros creemos es un Dios que nos ama. Es un Dios que restaura. ¡Aleluya! Es un Dios que no tiene acepción de persona, como decía bien Milagrito comenzando. Es un Dios que ama por igual y que nos da todas oportunidades. ¡Aleluya! Dios no falla. En esta mañana estamos aquí por esa razón. Yo el primero. Yo soy el primero. Yo no sé, los pocos que estamos en esta mañana, ¿cuántos quieren realmente servir al Señor? Ya no niegues al Señor, ya no lo niegues. Ponte a servir al Señor. Hay mucha necesidad aquí en el cuerpo de Cristo. Necesitamos hermanos que evangelicen. Necesitamos hermanos que discipulen. Tú ya estás preparado, tú tienes capacidad. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos. Necesitamos maestros de escuela bíblica. Pero maestros sacrificados, maestros que se entreguen, que cuando enseñan la palabra no es que la prepararon en 3 horas o en 2 horas, no. Que tiene todo un proceso diligente. Necesitamos maestros de escuela bíblica, necesitamos evangelistas, que evangelicemos en esta comunidad y a donde Dios nos lleve. Necesitamos arreglar este lugar, amado hermano. El otro día me puse ahí a limpiar en la fachada porque la vi tan sucia, digo, y cometí un grave error, todo el polvo lo asumí, por eso estoy como estoy. Como estaba saliendo del proceso,
pero lo hice. ¿Me entiende? Yo ya tengo 68 años. Yo lo puedo hacer todavía, pero acá hay una juventud que tiene que aprender a servir. Como decía ayer, hay que perseguir para dar hospitalidad. Persigue para servir. Busca y dile, pastor, hermana Rosario, o hermano Carlos, yo estoy para maestro, hermana Rosario, yo estoy para arreglar el altar, hermana, yo estoy para esto. Persigue servir al Señor, persigue. No lo niegues al Señor. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo vas a estar así? ¿Quieres llorar amargamente? Como Pedro, que un día el Señor te mira a los ojos y él ensangretado, su cara lleno de escupitajos, de sangre, porque tenía, cuando Jesús mira a Pedro, su cara estaba llena de sangre, llena de escupitajos y de lapos. Y así, en ese momento Pedro pudo entender para qué Dios lo había llamado y lo estaba echando a perder. Por eso que lloró amargamente. Entendió porque el Señor lo quería cambiar totalmente. El ministerio de la familia. Solamente hay el hermano Steven y Ronald. Y después, hermano, Satanás ha venido a destruir las familias en este tiempo. Hay hermanos que no vienen a los cultos los jueves ni en foto, como yo digo a veces, por lo menos manden su foto. No, esa no es la iglesia. La iglesia tiene que seguir adelante. Yo no sé, pero Dios téngalo por seguro, que no, aquí mi esposa y mi persona no somos imprescindibles. El día que Dios nos diga que ya tenemos que salir de aquí, saldremos. No, pero si tú no estás en el orden de Dios, muchas veces tú dirás, me voy. Hay muchos que se van de la iglesia y no saben. A veces Dios te está sacando. Lo que yo he visto por los años que tengo en el Señor, hermano, hay muchos que dicen, me voy, y después están en ningún sitio. Porque Dios produce el querer y el hacer. Cuando tú ya no estás y eres de estorbo en la iglesia, Dios te saca y te usa a ti mismo para sacarte. Así como Pedro lloró amargamente, hay otros que se van airadamente porque no dejan que Dios procese su vida, no dejan que Dios obre en su vida. Pero yo creo que aquí todos los que estamos en esta mañana, Dios está trabajando con nuestras vidas, amado hermano. Yo creo que Dios está haciendo una obra que si le hemos negado, vamos a decir en esta mañana, yo no te voy a negar ya más, Señor. Yo voy a buscar como Pedro llorar hasta a reconciliarme contigo, y yo sé que tú me vas a colocar en el lugar que tú quieres que yo esté. Y cuando sepas en qué lugar servir aquí a la iglesia, vienes, amado hermano, a decirnos en qué quieres servir. Ponte delante de Dios y ora, amado hermano. Ponte de pie. Padre, voy a pedir a mi esposa que pase a orar, por favor. Aleluya. Dios es bueno, Él es santo, aleluya.